para sobrellevar el dolor de tantos años de guerra que ha sido usted justamente el testigo y quien la ha presenciado y la ha documentado para que nosotros la podamos reconocer y para que sea justamente el reflejo de esa memoria, porque de lo contrario no la tendríamos? ¿Cómo hace para llevar? Juan Pablo. Juan Pablo, después del secuestro con Mauricio Yacue, yo me retiré del periódico El Colombiano y fui a la casa de una pareja de artistas, un filósofo y una artista, Marta Lucía Villafañe y Alberto González, sobrino de Fernando González, Alberto, hermano de Tomás González. Y recuerdo que en la casa de ellos me hicieron un almuercito para mi compañera y mis dos hijos, con quien compartía mi vida en ese momento, una mujer maravillosa. Y recuerdo que vi en el jardín muchas mariposas monarcas que venían y depositaban huevos. Y en ese mismo jardín entonces estaban los gusanos y las crisálidas. Y me detuve mucho a ver eso, y Alberto me contó lo que significaba todo ese proceso. Y me puse a cultivar mariposas monarca. Y regalé muchas crisálidas. Cuando busquen la crisálida de la mariposa monarca, es como una piedra de jade con puntos dorados, como si fueran de oro. Y entendí que tenía que retirarme del periodismo para caminar con más calma. Y como los gusanos que se arrastran y se alimentan de hojas, en algún momento se transforman en crisálida y después tenían que volar. Y que el paso entre el gusano y la crisálida era una muerte. Y que ese fotógrafo tenía que contar la historia desde otra perspectiva. Y era como las mariposas, aprender a ver más la humanidad para no solamente hacerle retratos a la gente, sino nombrar y nombrarlos para que no se olvidaran, como esos abuelos míos y un tío que fueron lista de los 300.000 muertos de la violencia del 50 y el 60. Y entonces empecé a buscar, entonces empecé a nombrar a mis abuelos y al tío y a los primos desaparecidos por el ejército y la guerrilla, y empecé a contar la historia y a buscar a los protagonistas de las historias. Entonces por eso, años después, cuando me encuentro con una y otra persona, aquí donde está el bosque incinerado de Machuca, a un lado está Matilde, y busqué a Matilde 25 años después, y busqué a Cecilia Mosquera, víctima del ELN, y busqué a la niña víctima del ejército, y al otro víctima de las FARC, y a narrar. Y cuando yo voy a los territorios, yo todo eso que te lo digo, te lo puedo mostrar, pues podría mostrarlo, porque no miento cuando digo que algo lo tengo. Busco el río y el bosque incinerado y veo que la naturaleza vuelve y nace, y que el río es como la historia y la memoria que lleva a veces peces y a veces ha llevado cuervos, pero el río por el que se navega y que todo vuelve a reverdecer. Y que te estoy diciendo, cuando nuestros campesinos y campesinas pueden vivir y sembrar en paz, nos regalan lo mejor de sí. Eso hizo mi padre después de que se pensionó en la Universidad Nacional. Ese taita con segundo de primaria y esa mamá campesina regresaron al campo, y en media cuadra sembraron de todo: borojó, mamey, plátano, naranja, mandarina, muchas cosas. Y en un pequeño espacio de menos de una cuadra, pues obviamente no puedes tener vacas, ni tenemos plata para vacas, pero sí un corral con 15, 20 o 30 gallinas, donde se producen huevos, gallinas felices, y producen huevos deliciosos. Entonces es como aprender a valorar todo eso, a buscar a los protagonistas de las historias y a entender una cosa, que mientras los dirigentes de este país, que siempre se reparten el poder y la plata para su pequeño grupo, la gente nuestra sigue sembrando y amando. Y otros, sin ser artistas, son artistas porque componen y cantan, pintan y bailan, siembran
y hacen surcos bellísimos como yo veía a mi papá, ¿sí? Y eso es una forma de sanar, te lo dice alguien que entendió que si los gusanos se arrastran y comen hojas, cuando vuelan se alimentan de néctar o de flores o del dulce de los bananos o de los mangos que a veces caen y se pudren, ¿sí? Y entonces de esa manera, volviendo a conocer a la gente, si yo me quedo, y esa es la respuesta rápida, este sería lo que tú me preguntas, si yo me quedo solamente con la imagen del dolor, de ver recoger los muertos, y eso es lo que me habita, sería cínico si siguiera haciendo ese tipo de fotos, porque dirían, ¿y usted toda la vida haciendo ese tipo de fotos? Y entonces te diría, no, por eso regreso a Bojayá, para conocer a la gente que resiste en los territorios, ¿sí? O al amigo abogado que es defensor de derechos humanos y que lleva 30 o más años acompañando a las comunidades y defendiéndolas, y no necesita estar en todos los medios de comunicación, pero ofrece su vida para defender a la gente bonita, para que algún día la reparen. Decirles un detalle, Domingo Chalá, ese que ayudó a recoger los muertos de la iglesia de Bojayá, porque esas labores las cumplieron 12 hombres negros como él. Domingo, yo voy hoy, y cuando llego a Bojayá, casi que lo primero que hace es que se me aparece, yo duermo allá en la cara de los curas porque tengo cara de cura, entonces se me aparece allá y me lleva 2 o 3 piñas, y me dice, ay Chucho, prueba las piñas más dulces de Colombia. Y yo la parto y efectivamente es la piña más dulce. Y yo le digo, Domingo, ¿y dónde tenés el cultivo de piñas? Y me dice, está como a 1 hora y media de acá. Y yo le digo, ¿y quién te cuida las piñas? La culebra. Y eso me hace feliz. Porque si en mi memoria solamente estuviera los cuerpos mutilados que nunca le he mostrado al país, yo hice la fotografía donde enterraron a todas las víctimas. Nadie la conoce, ¿no es cierto? Pero mucha gente, como Domingo, me dice, ¿por qué no mostraste los cuerpos? Y yo les digo, ahí está el Cristo mutilado de Bojayá. Hasta la muerte se respeta. No significa que no la haya visto, pero como documento existe. Pero yo no busco generar ni odio ni sed de venganza. Si hiciera eso, sería cínico. Y el periodismo ni ninguna carrera debería de ser oficio de cínicos. Si me habla durito, ya soy medio sordo. Entonces, ¿para qué soy